El sentido del orden es el libro de Alejandro Moreno Sarmiento. Es un libro que habla del duelo. Este autor es muy joven, su escritura es fina, es cuidadosa y es un libro de cuentos muy interesantes sobre el que vamos a hablar. Alejandro, bienvenido a Red Noticias. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Alejandro, ¿por qué escribir el sentido del orden? Bueno, El sentido del orden lo escribí yo, el primer manuscrito, hace un par de años. Nació con la idea de ser un solo cuento, hoy son 8. Nació de manera independiente el último, que es el que le da título al libro, que se llama El sentido del orden. Em, yo quería escribir simplemente la historia de alguien que encuentra algo en el orden de una biblioteca y me di cuenta después de terminar esa versión muy primitiva de ese cuento que se trataba sobre el duelo. Y luego yo quise escribir un segundo cuento sobre un tema completamente distinto, basado de hecho en unos hechos reales que había leído y que me habían impresionado mucho. Y cuando terminé el borrador de ese cuento, me di cuenta que también se podía leer como una historia sobre el duelo. Y lo mismo me pasó con el cuento que siguió. De manera que yo me di cuenta que un poco no me podía escapar de ese tema, que tal vez tenía una suerte de obsesión o que tal vez yo necesitaba también responderme preguntas que tenía sobre la pérdida, sobre la muerte. Así que de ahí para adelante el proyecto sí se fue convirtiendo en eso, en una exploración de las distintas formas eh, de la muerte, del duelo, y de cómo eso recae sobre la vida de quienes rodean a estas personas. Me llama la atención que una persona tan joven como usted, en su primer libro, aborde el tema de la muerte. Sí, bueno, es un tema que ha sido cercano. Es cierto que tengo pocos años para la cantidad de personas cercanas que se han muerto a mí. Digamos que he tenido un par de muertes importantes en mi vida, pero pues también pienso que eso es por supuesto algo circunstancial y yo creo que de cierta manera en el libro está también claro el hecho de que, pues, de alguna manera vivir es también ver cómo se van muriendo los demás y cómo la muerte trata a los demás. Específicamente porque cuando eso no pasa, en realidad es porque le pasa a uno. Si no se mueren los demás, es porque uno es uno el muerto. En el relato El sentido del orden, usted evoca al abuelo. Todo tiene un orden, decía él, sobre todo la biblioteca. Sí, bueno, como decía, ese es el primer cuento que escribí, es el último que aparece en el libro. Em, y es sobre alguien que justamente tramita su pérdida, busca respuestas sobre el abuelo que ha muerto en la biblioteca. El abuelo era un tipo psicorrígido, con una obsesión absoluta por el orden en general y en especial con el orden de su biblioteca. Tenía una muy grande. Así que el narrador de este cuento intenta encontrar en ese orden de la biblioteca algo, alguna respuesta a eso que le ha pasado, además porque, digamos, él estuvo lejos de su abuelo en el momento de la muerte, entonces tiene una gran necesidad de encontrar tal vez una última palabra de él, algún testimonio, alguna cosa, e intenta buscarlo en la biblioteca. Los órdenes de la biblioteca es algo que a mí personalmente me interpela mucho, me parece que dice mucho de alguien, cómo tiene organizados sus libros, bajo qué categorías, bajo qué caprichos, sobre todo, porque me interesa mucho menos las bibliotecas ordenadas alfabéticamente o por países o por géneros que las que tienen relaciones mucho más arbitrarias, que crean a sí mismo como familias de lecturas, de temas inesperados, que juegan a veces con las opiniones mismas de los autores y las ponen con quienes en su vida fueron enemigos o con quienes tenían ideas distintas. Entonces, me gustaba explorar eso, como la idea del orden, y del orden combinatorio, ¿no? O sea, ¿qué pasa?
¿Qué nos está diciendo ese orden? ¿Qué azar o qué decisiones hay detrás de cómo están ubicados los libros en una biblioteca? Se pregunta usted, ¿habría en algún lugar del mundo una academia que nos enseña a sentirnos de la manera correcta? ¿Por qué esta reflexión? Claro, bueno, es el personaje que es este niño, juega durante su infancia a adivinar los títulos de los libros. ¿Qué quiere decir? Si se encontrara el sentido del orden, se preguntaría, que además a mí es una frase que yo de hecho oía en mi infancia y me parecía críptica, ¿qué quería decir el sentido del orden? Significaba un sentido adicional como el gusto o como la visión, o tenía que ver con la explicación, la razón de cuál era ese orden. Es decir, como, sí, como con los varios sentidos que puede tener una misma frase. Lo mismo hacia este niño, este narrador, la pregunta surge justamente observando la biblioteca y pensando en la educación sentimental de Flaubert, que es un libro que no tiene nada que ver con la pregunta, pero que visto desde afuera, sí nos lleva como a pensar en eso, en si deberíamos tener una academia, si hay cierta forma en la que deberíamos sentirnos. Y bueno, es eso, de ahí viene un poco. En otra parte del texto reflexiona usted, ¿qué es la literatura? Una soledad demasiado ruidosa, se responde. Claro, bueno, tal vez para este momento algunos ya hayan adivinado que el tema tiene que ver con los títulos de los libros, ¿no? Y de cómo básicamente los títulos pueden dialogar entre ellos. A mí me interesa mucho la idea de pensar en que no es una idea nueva en todo caso, pero la idea de que todas las conectadas entre sí, todas las obras escritas casi por una sola mano. Y sin embargo, el acto de la literatura, de escribirla y de leerla, es un acto solitario. Así que me gusta mucho la idea de pensar que a la respuesta ¿qué es la literatura? Nos podamos responder una soledad demasiado ruidosa, eh, porque es en efecto un acto que se hace en soledad, en silencio en principio, pero que resulta muy estimulante, a veces por razones buenas y a veces porque nos golpea, pero en todo caso puede haber en ese ejercicio, a pesar del silencio, mucho ruido, efectivamente. Alejandro, una reflexión existencial que usted se hace, las preguntas de la vida, los elementos del desastre. Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, aunque no entendamos nada. Claro, es extraño, es extraño. Yo creo que justamente o sea, como digo, el libro tiene que ver con el duelo y yo creo que el duelo pasa también por tener un estado mental alterado en el que no entendemos muy bien qué es lo que ha ocurrido, en el que, como vengo diciendo, nos hacemos preguntas y preguntas desesperadamente. Este narrador se hace preguntas desesperadas para entender por qué su abuelo se murió o para intentar tomar algo más de su abuelo, digamos, ya en la posteridad. De manera que esas preguntas, esos elementos del desastre, esa necesidad de tener una respuesta, aunque no tenemos nada, me parece que en esos cuatro títulos que van formando una pequeña estrofa de un verso, eh, imprimen un poco esa sensación de dislocación y de necesidad de respuesta. Otra frase que aparece en su libro, el corazón es un cazador solitario. Sí, naturalmente viene, o sea, tiene una concepción eh, primitiva, ¿no? De cuando éramos efectivamente cazadores y recolectores, pero también de la soledad del individuo y, como venimos diciendo, de hacernos preguntas en la más profunda oscuridad. Entonces, bueno, ese título de Carson McCullers justamente venía a cuento. Alejandro, esta me parece una reflexión interesante y un poco como en contraste.
Todo lo sólido se desvanece en el aire, lo fugitivo permanece. Claro. Sí, es una idea bellísima, es una idea que me encanta, tiene que ver con la fugacidad, tiene que ver con la levedad, eh, con, con lo rápido que pasa todo, como al final lo que parece menos importante es como lo que queda, como todos los imperios se derrumban, como todas las grandes instituciones caen, como el tiempo inevitablemente obra sobre todos nosotros, y sin embargo lo que queda es tal vez a lo que menos atención le habíamos prestado y lo que más al final nos constituye. Otro cuento de su libro, Antes de que el sol caiga. Hace usted una observación acertada sobre las noticias de televisión de los fines de semana. Dice que cambian de temperamento. Muy llamativo. Bueno, me gusta además que haya resonado efectivamente. Conecta el televisor el fin de semana y se da cuenta que no hay como muchos escándalos, que la televisión, o sea, que el noticiero se está centrando tal vez en otras cosas más locales, más barriales, o sea, que no hay lugar para tal vez los temas más serios y que probablemente en un país como Colombia, en donde todos los días o 3 veces por semana tenemos noticias importantes y que nos sacuden, que al menos el fin de semana puedan descansar tanto los espectadores como, por supuesto, los periodistas, un poco un respiro. Y habla usted de la sensación de vacío que se da en las personas en las últimas horas del domingo. Sí, es terrible, es un fenómeno muy estudiado, el domingo, 6 de la tarde, como, como digo 6 de la tarde, que es la hora, digamos, en Bogotá, además en que se empieza a ir la luz y en la que empieza todo a ponerse como en una gran pesadumbre. Uno piensa, pues, ¿no? En Sísifo, como es el momento en el que la piedra que ya logró subir a la montaña vuelve a bajar, y un poco con esa pesadumbre tener que volver a iniciar al día siguiente ese mismo recorrido. Así que es también un estado un poco alterado, yo creo, el que tenemos todos, o al menos yo y creo que varias personas, a esa hora de ese día. Sí. Alejandro, ¿usted por qué tomó el camino de la escritura? Bueno, yo creo que porque tal vez no podía hacer nada más. Yo creo que uno, uno si puede evitarlo, debería hacerlo. Al menos a mí me parece complicado, me parece un ejercicio en el que se sufre, pero que tampoco puedo dejar de hacerlo. Tengo la necesidad, como iba diciendo al comienzo, de intentar responderme algunas preguntas, de darme cuenta que probablemente no exista respuesta a esas preguntas y que probablemente escribir sea la forma más cercana a conocer más, a conocer más de esas preguntas que me hago, a conocer en teoría más de la vida o a dejar palpable lo mucho que no conozco de ella. Entonces, así ha sido mi camino. Digamos que siempre fue igual un objetivo, escribir, y por fortuna se me dio la oportunidad de ir adelantando estos textos, pero de una forma, como digo, orgánica. Primero un cuento, luego otro, y finalmente, cuando me di cuenta, ya había eh, un libro completo. Así que simplemente, o sea, para volver a eso, creo que es algo que no se puede evitar, es mucho más, sí, es casi como un destino, así lo sentí yo siempre, y esa, digamos, es mi razón de escribir, además de la necesidad, pues, de intentar aproximarme a respuestas nuevas o de ampliar la vida. Creo que vivir también es una forma, escribir es una forma de vivir dos veces, o varias más. Así como leer es una forma de vivir muchas más veces. ¿Qué autores han influido en su formación como escritor?
Bueno, esa es una pregunta que yo creo que en general uno es el menos competente para responderlas. Tal vez le quede a los lectores, a los críticos, a quienes hacen reseñas, intentar adivinar algunas claves o sugerir como eh, genealogías literarias. Yo puedo hablar tal vez no de quienes conscientemente hubieran podido ser un modelo, sino de autores que probablemente me cambiaron mi vida como escritor y como lector, es decir, que me abrieron paso a nuevas posibilidades, que me di cuenta que cosas así podían ser escritas, bien por el tema, bien por la forma, bien por distintas cosas que pueda tener la propuesta de este autor. Entonces, en este momento se me viene a la cabeza eh, Ficciones de Borges, me parece uno de los libros definitivos de mi vida, pero también Catedral de Raymond Carver. Pienso en cuentistas norteamericanos como Lucia Berlin, por ejemplo. Siento que también me cambió como la vida como escritor y como lector. Tristram Shandy, una novela del siglo XVIII de Lawrence Stern. Em, digamos, esto es como lo que se me viene al vuelo. Si de ahí se trasladó algo a estos cuentos o a lo que escribo, pues si alguien logra encontrar esa clase de parentesco, me sentiría probablemente muy halagado. Em, pero bueno, de nuevo, tal vez otras personas con otros ojos más objetivos puedan encontrar trazos o ideas o sí, esa clase de herencias. El abuelo le habló de A Sangre Fría cuando le dijo que quería estudiar periodismo, una obra maravillosa de Capote, toda una tragedia griega. Claro, absolutamente. Esto pasa porque ese narrador, el del último cuento, quiere estudiar periodismo y el abuelo, el dueño de la biblioteca, le pone a leer. Es un gran clásico. Efectivamente, es una tragedia griega lo que ocurre de estos dos asesinos que matan a una familia entera en un pueblo en el que nunca ocurre nada y que lo hacen pues sí, casi gratuitamente. No parece haber grandes motivos detrás de ese crimen y es una tragedia también investigar ese crimen, es una tragedia para Capote, eh, centrarse en esa historia, entrevistar a los asesinos, de uno de ellos se hace más amigo que de otro, eh, digamos, mientras están en el corredor de la muerte, una vez ya fueron sentenciados pues a la pena capital, Capote está ahí muy al pie de lo que pasa y eso le cambió además para siempre la vida de su escritura, un poco después de escribir A Sangre Fría y del éxito que eso suscitó. La carrera de Capote luego le costó mucho volver a escribir. Muchos dicen que por la fama, que por la vida que se dio después de publicar este libro, cosa que tendrán razón, pero también a mí me parece que por el poder de la historia y por la forma que él tuvo de meterse dentro de esos personajes y pues sí, dentro de las cárceles, dentro del lugar del crimen, dentro de todo lo que necesitó para escribir. Eso que es una novela, pues sin ficción. Alejandro, ¿qué es para usted escribir? Bueno, venía diciendo que tenía que ver un poco con intentar responderme cosas. Yo creo que también tiene que ver conmigo, en mi caso, justamente con una idea del orden, de fundar un nuevo universo fundar un nuevo caos en un universo desordenado. Para mí es también un juego combinatorio y me gusta mucho, estoy pensando en una definición de Marguerite Yourcenar que es también, es, escribir es descubrir qué pasaría si escribiéramos, ¿no? Es siempre algo que aparece a futuro, uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, por lo general, a mí al menos me pasa muy pocas veces que sé perfectamente cómo va a concluir algo que estoy escribiendo.
es una novedad para mí y ese ejercicio de ir descubriendo yo mismo qué va ocurriendo, qué va tomando forma, qué ideas aparecen al vuelo, que sí, cómo el lenguaje se va convirtiendo en otra cosa, o ir descubriendo cuáles son todas las posibilidades del lenguaje, es para mí un incentivo para escribir, y constituye también la médula de ese ejercicio. ¿Usted ya tiene una novela en la mente? Sí, sí, tengo un proyecto para una novela. No sé qué tanto me convendría adelantar, pero hay uno, vengo a investigar, tiene que ver con un tema histórico en Colombia de una época determinada del siglo XX, así que he estado sobre todo alimentando esa fase de investigación, tomando notas, buscándole formas a esta novela que igual me parece que puede resonar con lo que está pasando en el presente y ver cómo uno puede construir túneles del tiempo de ese momento al momento de la novela. Em, Así que bueno, no sabremos cuándo vaya a ocurrir eso, pero efectivamente hay una en camino, hay una planeada. Me da la impresión de que hoy se escribe con una especie de orden caótico, tal como es el mundo digital. No sé si usted está de acuerdo con mi apreciación. Bueno, me gusta, sí, yo me imagino que en algunos casos efectivamente uno puede ver eh, una emulación de lo que ocurre en el mundo digital, en las redes sociales. Ahora que lo digo, me parece inevitable, ¿no? Probablemente los avances tecnológicos tienen siempre un impacto en cómo se escribe. La aparición del cine cambió la forma en la que se escribía, en la que ya no era probablemente, ya los lectores contaban con varios recursos en su imaginación para imaginar cómo era un espacio, cómo era un palacio francés de determinado siglo, cómo era un escenario de la prehistoria. Y me parece que así como la tecnología, como los avances tecnológicos, como la fotografía, como el cine, como la música, van teniendo su impacto en la literatura, es muy probable que el mundo digital también lo esté teniendo, la sobreabundancia de información, el radicalismo, eh, la necesidad de competir por la atención de las personas. Y sin embargo, leer no deja por eso de parecerme un acto opuesto a estar en las redes sociales, ¿no? A concentrarse específicamente en, o intentar hacerlo en un solo tema, que es un libro, que a su vez puede ser también un bombardeo, pero es un acto probablemente de oposición a lo que es navegar en general en Internet y en redes sociales. Alejandro, ¿cómo ha sido su experiencia de vivir en Argentina? ¿Cómo ve este país? Bueno, veo Argentina, yo llegué en agosto del año pasado y desde entonces han ocurrido muchas cosas, como la mayoría estarán enterados, un giro institucional muy importante que yo he vivido también como una suerte como de golpe moral frente a muchas de las cosas que significaban Argentina y de ese gran relato nacional que ha significado ser Argentina en cuanto a, a la cultura, en cuanto a la educación, a la visión de lo público. Estamos viviendo en un momento en el que justamente esa visión de lo público eh, se ve amenazada, se ve golpeada. em, Así que estamos viviendo eso. Así es como veo yo la situación en este momento. Es una situación difícil, pero más allá de esto, no deja de ser un país muy rico, muy interesante para cualquier escritor. eh, Fantástico en cuanto a sus librerías, en cuanto a sus libreros y en cuanto a sus autores, de manera que es de todas formas un ambiente tremendamente estimulante. Alejandro, muchas gracias por haber estado en Redman Noticias.
Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, por la lectura generosa del libro y pues yo feliz, feliz de estar acá.